Listo, vamos entonces a iniciar en esta mañana con la conclusión lógica, ¿sí? Como su nombre mismo lo indica, no necesitamos la gran definición, no necesitamos la gran teoría tampoco, que es lo único que nosotros necesitamos saber, que dentro del texto yo pueda leer y yo pueda sacar una conclusión, yo pueda sacar una consecuencia, una validación, algo lógico, ¿sí? No necesitamos, como les digo, conocer toda la teoría para nosotros saber, porque ya basta con que sepamos que que es la conclusión lógica, que es el hecho de que yo lea un texto, saque mis conclusiones, saque los motivos, saque las razones, pero que sea algo lógico. Simplemente es aprender ahorita a leer el texto y poder analizarlo de la mejor manera y no confundirme tampoco con las opciones. Y que es muy importante aquí, como ya les he venido igual repitiendo en todas las clases, que es muy importante y necesario que usted lea con atención. Cuando no leemos con atención, cuando no leemos poniendo todos nuestros sentidos, como se dice comúnmente, no vamos a poder entender el texto, porque mientras usted lee, va a estar pensando en otra cosa. Por eso, para estos ejercicios que vamos ahora a resolver, bastantes ejercicios, que son todos aquellos que tienen simplemente que leer y pensar lógicamente para ver qué es lo que me está pidiendo el ejercicio que yo determine. Y para eso sí necesito su atención y su concentración también para que usted pueda aprender. Porque no quiero solo que se aprenda las respuestas y diga, es que si es que el ejercicio empieza con hospital, entonces la respuesta es tal. No, porque puede haber ejercicios nuevos, pero si usted aprende a resolver los ejercicios y no solo las respuestas, usted va a estar preparado para resolver cualquier tipo de respuestas y de preguntas, porque no aprendió de memoria, sino que aprendió a razonar, a sacar, como vemos aquí, conclusiones lógicas, y eso es lo que vamos a hacer. Ustedes también cuando han tenido los simuladores se deben haber encontrado con algunas que, como les digo, no se necesita conocer la gran teoría, sino simplemente saber distinguir los ejercicios y saber resolverlos porque yo leo con atención. Entonces no deje que nada le distraiga. Ahorita cada uno sabe cómo está recibiendo las clases. Algunos estarán viendo la tele, algunos estarán chateando aquí mismo unos con otros, estarán desde el celular ahí mandándose mensajes, mandándose memes, viendo el Facebook, y de pronto a lo lejos como que me logran escuchar un poco. Pero esa no es la manera de atender, ahí usted no va a aprender bien, porque no está concentrándose. Por eso necesito que ahorita usted se concentre, que deje cualquier distracción a un lado, deje el celular por 1 hora y media de las clases, deje la televisión, la computadora, el Facebook, de ver ahí el videos, películas, deje todo eso. ¿Sí? Es 1 hora y media en la que nosotros nos vamos a concentrar para que usted pueda prestar toda la atención. Y a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, también pueden hacerme cualquier duda o pregunta que ustedes tengan con confianza, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver el primer ejercicio que nos dice, con base en el texto, identifique la conclusión lógica. Vamos a leer, dice, a finales del mes de septiembre empieza a llover en Quito y con ello llega el frío infernal. A Natalia le gusta este clima, pese a que cuando hace frío invariablemente se enferma y eso le desagrada, por lo que se compró un saco de lana para ir a la universidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un texto, y yo debo sacar entonces cuál es la conclusión lógica, es decir, que después de leer todo esto, ¿a qué conclusión yo llego de las opciones que tengo aquí? ¿Qué vemos primerito? Dice que a finales del mes empieza a llover en Quito, ¿ya? Y con ello va a llegar un frío invernal. A Natalia le gusta el clima, pese a que cuando hace frío invariablemente se enferma y eso le desagrada, por lo que se compró un saco de lana para ir a la universidad. Veamos cuál es la conclusión lógica. Dice la A, cuando llega el mes de septiembre, Natalia se enferma. ¿Será esa la conclusión lógica a la que nosotros podemos llegar? Sí, yo creo que sí. No. 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 La B dice, Natalia Sí. se enferma todos los inviernos. No. No, bueno, veámosle. La C dice, Natalia se enferma al ir a la universidad. Sí. No. No, miren, esta sí. Puede ser. No. Esta
Honestamente no la sé. ¿Por qué? Porque dice que Natalia se enferma al ir a la universidad. Y aquí no dice que se enferma para ir a la universidad. Dice que se compró un saco para ir a la universidad. O sea, eso no es lo lógico del ejercicio. Entonces, esta no es. La D dice cuando en invierno a Natalia no le gusta la ciudad. ¿Está hablando algo de la ciudad? No. No está diciendo eso, ¿ya? ¿Qué es la A? Por aquí hay un micrófono de alguien que está conversando aparte. Ya. Pero en cambio aquí tenemos, entre estas dos opciones, dice, cuando llega el mes de septiembre, Natalia se enferma. O Natalia se enferma todos los inviernos. ¿Qué es lo que yo analizo aquí? Miren, aquí dice que a finales del mes de septiembre empieza a llover. Pero aquí dice cuando llega el mes de septiembre. ¿Sí ve la diferencia? O sea, una cosa es al inicios del mes y otra es a finales. Entonces, esta no es la conclusión lógica por ese detalle, porque debo analizar y leerle qué detalles estoy considerando. Pero en cambio, si nosotros vemos la B, que dice, Natalia se enferma todos los inviernos. Y claro, me habla de que llega un frío invernal, es decir, llega el frío de los inviernos. Y aquí dice que invariablemente ella se enferma. O sea, siempre se enferma. Siempre, a eso se refiere ese invariablemente, es que se enferma siempre, que se enferma todos los inviernos, por lo tanto es la B, porque Natalia dice que se enferma todos los inviernos. Entonces recordemos, chicos, como yo les decía, al momento que yo leo y para elegir las respuestas, a veces son muy parecidas, pero yo debo analizar todas las opciones que yo tenga para elegir la que se acople a todo el texto, ¿sí? ¿Está claro entonces? Ahora sí. ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿No? Pero ya entendieron, ¿sí? Eso es lo importante. No importa que ahorita nos equivoquemos al seleccionar, que hayamos dicho la A y no era, la C y no era. No, eso no importa. Lo que importa es que ahora que ya entendimos, que ya lo analizamos, usted ya esté claro cómo resolver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Listo, vamos con el siguiente. Dice, con base en el texto, identifique la conclusión lógica. Entonces tenemos lo mismo. Carla leyó en su libro de ciencias naturales, entonces miren, dice en su libro de ciencias, que ciertas aves son voladoras, ciertas aves son voladoras. Desde que ella era pequeña, le gustan los animales voladores. Por eso su peluche preferido es un loro. ¿Ya? Algunos se quedan así como que, ¿qué también dirán ahí? ¿Por qué me meten esto y otra cosa? Me confunden. Veamos entonces cuáles son las opciones. Dice, ¿a Carla le gustan algunas aves? ¿Podría ser? Puede ser. Podría ser. Sí, esa sí podría ser. La B dice, ¿a Carla le gustan todas las aves? También No, podría eso ser. no, creo. eso no, eso no. La B. No, porque saben a que solo le gustan No, ciertas porque aves. solo dice que ciertas aves. Exactamente. No, porque aquí dice que ciertas aves son voladoras y que a Carla le gustan los animales voladores. Entonces no le van a gustar todos, sino seguir viendo las otras. Porque acuérdense que hay aves que no vuelan, entonces también tengo que analizar eso. ¿Cuáles son las aves que no vuelan? Las gallinas, las avestruces, Gallinas, Avestruz. pavos. los emus, Los que... emus. Ah, ya, no. El dodo. A Carla solo le encantan los libros sobre loros. No. No. Le encantan los libros. Dice que leyó el libro, nada más. Dice, a Carla solo le encantan los peluches de loros. No. No, Que solo le encantan. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? la La Porque dice que a Carla le gustan algunas aves. ¿Cuáles aves? Las voladoras. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en la que yo voy analizando y yo le voy viendo rapidito, porque yo puedo ir a medida que voy leyendo ya sacando los ciertos detalles para ver en qué me voy a enfocar para las respuestas. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Dice, con base en el texto, identifique la conclusión lógica.
Valeria tiene una floristería y las gardenias son las que más se venden por su agradable aroma. Ella afirma que todas las flores, déjenme un ratito seleccionar aquí, dice que ella afirma que todas las flores tienen un perfume grato. Andrés, a quien le gusta sembrar plantas, le preguntó si las rosas son flores, a lo que ella respondió afirmativamente. Entonces, las rosas sí son flores. Veamos entonces cuál es. Valeria explica que todas las rosas tienen perfume. No. No. Puede ser. No. ¿Seguros? Sí. Sí. Es la A. A ver, veamos, puede ser, dice, vamos a ver. La B dice, ¿las gardenias tienen mejor fragancia que las rosas? No. No. O sea, no dice eso. Está No. diciendo, No. por un lado, las gardenias tienen un agradable aroma, por No. otro lado, dice que las rosas también, pero no dice que las gardenias tengan mejor. Descarto. La C, ¿Valeria vende muchas gardenias y rosas en su tienda? No. No. Dice que las que más se venden son las gardenias, pero no dice que las rosas sean las que más se venden. La D dice, ¿las rosas se venden menos por su exiguo perfume? No. No. Es la A. No. Es la A. Como que no tiene buen perfume. Mateo. Es la A, porque dice, Valeria explica que todas las rosas tienen perfume. Ella afirma que las flores tienen perfume, pero abajo ella dice que las rosas son flores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, las rosas tienen perfume. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Dice, con base en la información, identifique el enunciado que tiene la conclusión lógica. Los empleados virtuales son personas que, entonces veamos que va a hablar de los empleados virtuales. Dice, son personas que trabajan desde casa o cualquier lugar a través de la computadora. En el mundo actual, el número de empleados virtuales ha aumentado un 74% en los últimos 5 años, por lo atractivo de esta modalidad. Además, el empleo de trabajadores virtuales reduce los costos de producción, lo que hace posible el uso de trabajadores jóvenes y talentosos sin importar dónde se encuentren. Sin embargo, administrar un lugar de trabajo con empleados virtuales puede implicar una falta de comunicación, menos camaradería y que la concreción de una actividad lleve más tiempo que en la interacción cara a cara. Estas pequeñas contrariedades no disminuyen en absoluto el crecimiento potencial. Dice, no disminuyen en absoluto el crecimiento potencial del empleo virtual y de la calidad del contrato de sus empleados. Por otro lado, los jóvenes viajeros no buscan un trabajo que requiera su presencia en la oficina. Aquí dice que no buscan un trabajo presencial. Ya, veamos entonces cuál es la conclusión lógica. Dice el porcentaje de los trabajadores virtuales en el mundo va cada vez más en desmedro. No. No. Más bien aquí me dice que va aumentando y acá que va en desmedro. Desmedro es una disminución, entonces descartado de una. La B, las nuevas generaciones optan por empleos virtuales, pues flexibilizan su tiempo laboral. Sí. Puede ser. Veamos. La C dice, los nuevos empleos virtuales implican un menor gasto en los salarios de los trabajadores. No. 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 ¿Por qué? Porque no me hablan de los salarios, lo que me dice es costos de producción, que no siempre es lo mismo. La D, la contratación de empleados virtuales eliminará los constantes problemas laborales. No. No. Por aquí sacan uno que otro problemita, ¿no? Que de pronto una falta de comunicación, que no se lleguen las actividades a tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Exactamente, porque las nuevas generaciones optan por empleos virtuales, pues flexibilizan su tiempo laboral. Y claro, aquí me está hablando de los jóvenes, me está hablando de empleados virtuales, por acá me habla de los jóvenes en cuanto a empleados. Y lo que buscan ellos es más bien trabajos que no requieran su presencia ahí. Con eso ellos se ahorran también el transporte y es mucho más sencillo. Por eso la opción es la B. Sigamos. Dice, con base en el texto, identifique la conclusión lógica.
Aquí, ¿cuál es la respuesta? A ver, leanle, simplemente cambia de nombres. Aquí me habla entre flores, azucenas, pero a ver, leámosle, cada uno léale. ¿Cuál es la respuesta? La La B. B. La B. ¿Seguros? ¿Cuál es la respuesta? A ver. La B. ¿Seguros? La A, profe. ¿Seguros? La A. La A. Pero No, si es la B. hace unas 3 preguntas ya acabamos de hacer, ahorita solo le Es cambiamos la B. La B. La La B. B. la C por ahí. La Es la B. B, La profe. B. Es la B. La B. Acuérdese, acabamos de resolver, pero hace un rato era con Valeria y hablaba de gardenias. Ahora es con Susana y habla de azucenas, pero es el mismo contexto, es igualito. ¿Sí? Entonces, Porque dicen seguros. yo debo lo mismo ir viendo, ¿no? Aquí, acuérdese que no va a ser lo mismo. Si en la anterior era la A, no es que ahorita también va a ser la A. No, porque el CENESID le cambia también el orden de las respuestas. Entonces, analicémosle bien. Ahí dice, Susana explica que todas las rosas tienen perfume y es lo que veíamos aquí, ¿sí? Las rosas son flores y dice que entonces todas las flores se caracterizan por su agradable aroma, ¿ya? Y así les puede tocar con otro nombre también, me parece que había una más con otros nombres, no estoy tan segura, pero ya podemos analizarle, no se confunda si es que le cambian de nombres, no va a decir ese rato, no, es que yo me sabía solo con manzanas, ya con peras ya no me sé. No, es lo mismo, solo le cambia de nombre. Continuemos. ¿Ya? Vamos con otro. Dice, con base en las premisas, identifique la conclusión válida. Las personas que hacen deporte tienen una mejor calidad de vida. Entonces, aquí vamos a ver 3 premisas, ¿no? Es decir, 3 enunciados para que yo pueda sacar conclusiones. Dice, las personas que hacen deporte tienen una mejor calidad de vida. Gran parte de los estadounidenses tienden al sedentarismo. Tiffany no practica deporte con regularidad. Veamos entonces cuál es la respuesta. La A dice, Tiffany tiene vida sedentaria y no le gustan los deportes. No. Sí. No. ¿Por qué? Porque aquí solo dice que Tiffany no practica con regularidad. No dice nunca practica un deporte. No dice Tiffany tiene una vida sedentaria. Tiffany nunca hace deporte. No, dice con regularidad. Entonces le tacho. La B. La gran mayoría de estadounidenses descuidan su salud. No. No. Sí. No. No. Sí. Sí. No. A ver. La C Tal dice. vez. Puede ser. ¿Vale? Puede ser. Ya puede ser, veamos. Dice la C. La gran mayoría de deportistas no son estadounidenses. Sí. No. Sí, Eso. puede ser. Sí, También. Puede ser. puede ser, veamos. Yes. La D dice, Tiffany ha residido toda su vida en los Estados Unidos de América. No. 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 La Tiffany puede ser de cualquier otro lugar, no me dice de dónde es. Solo dice que no practica deporte con regularidad. Veamos entonces entre la B y la C. Dice la gran mayoría de estadounidenses descuidan su salud. Pero la C dice la gran mayoría de deportistas no son estadounidenses. Está hablando de deportistas. Me dice personas que hacen deporte, pero no me está diciendo que ellos sean los estadounidenses. O sea, veamos que las premisas... La No, La B. La B. Es la B. La C. vamos, La C. apaguemos los micrófonos, ya si no se escucha La B. todos hablando. Es la B. Esa opción, ahí sí prenden el micrófono y nos dicen, a ver, entonces, entre la B y la C, ¿cómo vamos nosotros a elegir? Porque mira, aquí dice que las personas que hacen deporte tienen una mejor calidad de vida. Entonces, si yo hago deporte, voy a tener una mejor calidad de vida. ¿Listo? Entonces, yo tendré una mejor calidad de vida. Así le voy a poner. Calidad de vida. Y aquí dice, gran parte de los estadounidenses tienden al sedentarismo. Entonces, si los estadounidenses tienden al sedentarismo, es decir, tienden a no hacer mucho deporte, por lo tanto, ¿qué va a pasar? No van a tener una buena calidad de vida y por lo tanto descuidan su salud. ¿Cuál es la respuesta? La C.
B. La B. La B. La B. La B. Es la B. La C no, porque no me está diciendo que nada que no sea la mayoría de deportistas estadounidenses. Supongamos y sí son. Y aún así puede que, a pesar de que todos los estadounidenses tiendan al sedentarismo, puede que ese porcentaje de personas que no tienden al sedentarismo sean deportistas. O sea, no me está diciendo nada de eso. Pero ya vemos aquí. ¿Y qué sacamos como otra conclusión? Que, por ejemplo, miren, esta premisa de Tiffany, ¿qué está ahí? Como un distractor, porque ni siquiera le toma en cuenta para la conclusión válida. Es simplemente para que yo me confunda y para que al ver el nombre, y como por arriba habla de estadounidenses, yo asuma que ella es de ahí. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esa lectura. Sigamos. Ah, y mire, aquí incluso esta pregunta sale en algunos simuladores. Entonces, tengan cuidado en eso. La siguiente dice, con base en los principios de argumentación lógica, identifique la conclusión válida del razonamiento. Cada vez que los comentaristas de la radio anunciaban que son las 5 de la tarde, el tío empezaba a cocinar y siempre que lo hacía, su sobrino encendía la televisión a las 6. Entonces, anuncian primero que son las 5, el tío empieza a cocinar y siempre que lo hacía, su sobrino enciende la televisión a las 6. Hoy son las 6 de la tarde y el sobrino no ha encendido la televisión. Ustedes se dan cuenta, un ejercicio muy parecido, pero con otro contexto, se puede decir, pero muy similar, lo vimos ya la anterior semana también. No sé si se acuerdan, ya lo vamos a ver nuevamente, era de las campanas, ¿se acuerdan? Que la anterior vez veíamos de las campanas. Es la B. Es la B. ¿Cuál es la La opción? B. La La B. B. La B. Muy bien, sí es la B. Entonces, ¿por qué se descartan las demás? La C dice, es probable que el tío haya empezado a cocinar. No, porque dice que ni siquiera salió, si hubiese empezado a cocinar, entonces el sobrino hubiese encendido la televisión. La C la descarto. La D dice, los comentaristas de la radio anunciaron que eran las 5. Si hubiesen anunciado, todo lo demás hubiese pasado, entonces no es la D. Y la A dice, seguro que el tío evitó empezar a cocinar. Acuérdese que cuando los comentaristas dicen, ahí viene lo siguiente. Entonces, como los comentaristas no dijeron, el tío no cocinó y el sobrino no prendió la televisión. Entonces, es la B. Entonces, siempre tengo que ver, o sea, ¿cuál sería la primera opción, el primer evento que no se dio para que los demás tampoco puedan darse? Mira, ahí está el ejercicio, el mismo que vimos. ¿Cuál es la opción? Es igualito del anterior, solo le cambian nombres. La La A. La A. ¿Seguros? La A. ¿Seguros? sí. 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 Yo les voy a decir siempre seguros, pero usted tiene que decir sí. Entonces sí, muy parecido al anterior. El anterior, ¿qué decía? Tal vez los comentaristas no dieron la hora. Aquí en cambio dice, quizá las campanas dejarán de dar las 6 de la tarde, porque fue el primer evento. Si no ocurre ese primer evento, lo demás tampoco va a ocurrir. ¿Ya? Por lo tanto, el resto de opciones quedan descartadas. ¿Sí? Ahora vamos a ver consecuencia lógica. Es muy similar también, chicos. Es muy similar esto de la consecuencia lógica. O sea, es decir, que yo voy a tener ciertas premisas, yo voy a tener ciertos enunciados, de igual forma yo los leo y saco mis consecuencias, y son consecuencias lógicas, consecuencias que estén dentro del contexto, que no se me vaya fuera de la realidad. Vamos a ver. Dice, por ahí están, pero con música, déjenme apagar. Ya, dice, con base en las premisas identifique la consecuencia lógica. En un certamen televisivo, los participantes ganan tras superar una ronda de preguntas sobre arte y obtener un puntaje superior a 70 sobre 100 en una prueba de matemática. Estamos en un concurso, ¿sí? Tienen que cumplir con dos opciones los participantes. Dice superar la ronda de preguntas sobre arte y obtener un puntaje superior a 70 sobre 100. Me dice y obtener, o sea, las dos condiciones yo debo cumplirlas. Si me dijera o, es una de las dos, pero como me dice sí, yo debo cumplir con las dos.
tanto Sebastián como Lorena superaron la ronda de preguntas. Entonces, ¿qué voy a tener aquí, por ejemplo? Voy a hacer así una pequeña matriz. Tengo aquí arte y acá voy a poner mate para ver qué van superando, ¿ya? ¿Qué me dice? A ver, Sebastián y Lorena dice que ambos superaron la ronda de preguntas. Entonces, superaron, les fue bien. Aunque solo esta última obtuvo un puntaje final superior a 70 sobre 100. ¿Quién es esta última? Lorena. Entonces, Lorena sí tuvo ese puntaje superior. Pero como me dice que solo ella, ¿qué significa? ¿Que Sebastián tuvo? No. No. Dice que No, no. Lorena. Sigamos, dice, la participante que obtuvo el mejor puntaje en la prueba de matemática fue Paula, aparece otra participante. Dice que obtuvo el mejor puntaje en matemática, entonces por ende pasó. Con una nota de 100 sobre 100, superó la ronda de preguntas sobre arte, entonces no pasó. Ahora sí, con los resultados de cada uno, veamos cuál de las premisas, cuál de las consecuencias están correctas. La A dice, Sebastián y Lorena ganaron el certamen. No. 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 Vemos que Sebastián no pudo mate, entonces no ganó el certamen. Y Lorena sí ganó, pero ya no se cumplen las dos condiciones, entonces no es la consecuencia lógica. La B dice, Sebastián y Lorena no ganaron el certamen. No. 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 Sebastián no ganó, pero Lorena sí. Entonces, no es la respuesta. La C dice, Lorena y Paula ganaron el certamen. Sí. No. Paula ganó el certamen. No. No. Mire, Paula no ganó, solo mate pudo, pero arte no. Entonces, Lorena no, Lorena sí ganó, pero Paula no, entonces no es la consecuencia lógica. Y la D dice, Paula y Sebastián no ganaron el concurso. Sí. Sí. Exactamente. Sí. Que no ganaron, y aquí yo saqué, ahí dice, mire, Sebastián no ganó y Paula tampoco ganó. Esa es la consecuencia lógica. ¿Está claro? Mire, ¿qué es lo que simplemente analizar bien, leerle bien, sacar qué es lo que el texto me está diciendo, qué es lo que me pide y elegir lo lógico de dónde, solo del texto. No hay nada más que debamos hacer. No hay necesidad de que usted se aprenda de memoria materia, no, nada de eso. Simplemente que leamos con atención y elijamos la respuesta correcta. Vamos a otro que es parecido al anterior. Identifique la consecuencia lógica del caso. Entonces, a esta quiero que lo resuelva cada uno. Va a sacar igual así, como es así muy fácil y muy parecida a la anterior, entonces saque los datos y me van a dar la respuesta en unos 2 minutitos máximo. Cada uno va a hacerlo esto. A ver, por ahí ya tengo respuestas. A ver, entonces vamos a resolver. ¿Qué dice? Al inicio del curso, el profesor de álgebra explicó a sus estudiantes las condiciones para aprobar el módulo. Muy similar a lo anterior. No, aquí no es un concurso, sino es la aprobación de un módulo. A ver, ¿qué tengo de opciones? Por ahí me dicen la B, la B, la B. Es la D. Es la D. Es la D. La B de Biblia. Es la D. La D. Es la D. La D, dicen por ahí. Ya vamos a leer, a ver. La D de Diosito. Es la B. A ver, dice. Es la D. Ya vamos a verlo, chicos. Mire, dice, primero presentar puntualmente todos los trabajos académicos y segundo la calificación superior a 7 sobre 10 en al menos 3 de 4 evaluaciones escritas. Entonces,
Veamos, por aquí tengo la asistencia, es lo mismo, ¿no? Esa pequeña matriz que le hicimos, la asistencia, y acá tengo en cambio la calificación. Carlos, que es de la primera persona que está hablando, dice, Carlos obtuvo 8 sobre 10 en 6 de las 8 evaluaciones. Dice que tuvo 8 sobre 10. ¿Cómo yo iba a aprobar? Dice que yo apruebo si tengo superior a 7 sobre 10 en al menos 3 de 4 evaluaciones escritas. Voy a ponerle por aquí. 3 de 4, ¿a qué porcentaje equivale? Al 75%, ¿ya? Aquí entra un poquito de matemática que no es difícil, entonces con el 75% de las materias yo voy a aprobar, pero teniendo 7 sobre 10. Aquí dice, Carlos obtuvo 8 sobre 10 en 6 de las 8 evaluaciones escritas. Dice que tuvo 8 sobre 10, con esa condición sí pasaría, pero dice en 6 de las 8. ¿Y 6 de las 8 qué porcentaje representa? ¿Representa el 75%? No. Sí, 75. ¿Es el 75%? sí representa. Voy a hablar con su profe de mate. Sí, representa el 75%, porque es como que yo, si no, hágale la mitad. La mitad de 6 sobre 8, como que yo haga 3 sobre 4. Y es lo que me está diciendo aquí, ¿ya? La siguiente dice, mientras que José obtuvo un puntaje igual o mayor a 7 sobre 10, ¿ya? Por ese lado cumpliría, pero en cuanto dice en 5 de las 8 evaluaciones. ¿Qué porcentaje es 5 de las 8? Es un porcentaje 60%. 60 y pico, ¿ya? 63. 63, ya. Es menor el porcentaje. ¿Por qué? Porque 6 sobre 8 era justo el 75. Por lo tanto, si me va a bajar, obviamente no es el 75. ¿Qué más dice? Además, los dos presentaron de forma puntual todos los trabajos académicos que les solicitó el profesor. Entonces, los dos cumplieron con la asistencia. Ahora sí veamos cuál es la consecuencia lógica. La A dice, José y Carlos reprobaron el módulo de álgebra. No. No. ¿Por qué? No. Porque estoy viendo que Carlos aprobó o reprobó Carlos. Carlos aprobó. y Es José que no. Carlos aprobó, pero que José no aprobó. ¿Ya? Es la D. La B, que tanto decía, ni José ni Carlos reprobaron el módulo. ¿Será? No. 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 Estamos viendo Es que la D. sí La reprobó. D. La C, José aprobó el módulo de álgebra, sin embargo, Carlos no lo consiguió. No, es al revés. No. No. Es la D. Es Carlos. Aprobó el módulo de álgebra. Pero José no lo consiguió. Entonces, es cuestión de que yo los datos los saque bien, que usted lea lo que le están diciendo para que pueda elegir la respuesta. ¿Sí está claro? ¿O alguno le quedó ahí que no sabe cómo hicimos? ¿Está claro para todos? Dígame nomás ahorita, más bien con confianza, si es que a alguien no le quedó muy claro o quiere que le explique nuevamente lo que hicimos aquí, pueden decirlo. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, seguimos. Con base en el texto ubique de forma jerárquica la información en el mapa conceptual. Mire, de estos ejercicios hay muchísimos y son muy sencillos. ¿Por qué yo los coloqué aquí? Porque también se trata de una lectura con mucha comprensión y atención que nosotros hacemos e identificando los datos que yo tenga aquí de una manera lógica para irlos ubicando y se van relacionando. Entonces, por eso les colocamos aquí. Y estos son muy sencillos, que si usted se equivoca es solo porque no leyó bien, porque aquí le dan todo. Dice, se denomina género literario, de eso es de lo que estamos hablando, a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios. Entonces, como un mapa, me va a dividir las clases de los textos. Cada género tiene sus rasgos característicos. Así tenemos que en el género lírico se encuentran aquellos textos que expresan emociones del autor como la elegía y la oda. Y es lo que está aquí, mire, la elegía. Entonces, acá, ¿qué irá? ¿Qué irá aquí en la C? Oda. Oda. Y en la A. Lírico. Entonces veamos hasta ahí, si ya podemos elegir.
Dice que sería con lírico, tengo el 3, sería 3A, puede ser la A o la C, y con Oda tengo el 4C. Ya, hasta ahí, mire, tenemos igualito. Entonces, ¿a cuáles yo ya les descarto? A la B y a la A D. la B y la D. ¿Ya? Dice, los textos encasillados en el género narrativo, el de aquí, se caracterizan por contar hechos como el cuento y la novela. ¿Y esta novela cuál me falta aquí? Cuento. Dramático. Entonces, Dramático, ¿no? ¿mande? En la B iría dramático. Exactamente. Entonces La aquí C. ya me queda ya dramático, ya así le lea al resto. ¿Cuál es la opción entonces? Con La D, C. cuento 1D. Es la C. Exactamente. Y ya. Si ven, ni siquiera hubo necesidad de que termine de leer todo el texto, porque basta que ya le complete 3, obviamente la que sobra va a ir al final y yo ya le elijo. ¿Listo? ¿Qué es más? Si es que hasta el primer párrafo que tuvimos ya teníamos la opción, hasta ahí ya se quedaba su ejercicio. Pero aquí nos tocó leer porque hasta el primer párrafo sí teníamos 2 opciones entre la A y la C. Estos yo creo que sí están claros, ¿no es cierto? Yo creo que no hay problemas en esto. Ya, si en esto hay problemas, vamos. Dice, con base en el caso identifique el enunciado que presente un análisis adecuado de la información expuesta. Pedro fue a un museo para aprender más sobre los anfibios. El guía expuso que los anfibios son animales que se presentan en varios ecosistemas. Puede que esto se deba a su desarrollo, ya que son los únicos vertebrados que sufren transformaciones en su etapa de crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Nos está hablando, en cambio, sobre los anfibios, ¿ya? La característica que sobresale de estos animales es que en su primera etapa de desarrollo presentan una respiración branquial, sin embargo, en su etapa adulta poseen una respiración pulmonar, o sea que de acuerdo a su etapa ellos van a cambiar su respiración. Pedro, para entender mejor a los anfibios, consultó en un diccionario de etimología en el que se manifiesta que la palabra anfibio está compuesta por el prefijo griego amfi, que significa de uno y otro lado, y la raíz bios, que significa vida. Entonces veamos cuál sería el enunciado que presenta este análisis. Recordemos, es igual una consecuencia, es una validación lógica lo que nosotros leemos, aunque al inicio no le digan, no, identifique la consecuencia lógica, identifique la conclusión lógica, porque yo debo analizar y leer la respuesta. Entonces vamos a ver cuál sería. Me dice las referencias del guía del museo, ¿refutan lo expuesto en el diccionario? No. No está refutando. ¿Por qué? Porque aquí me dice que tienen 2 respiraciones, pero acá da que su etimología representa que primero de uno y otro lado y después vida, o sea, como que tuviera vida en un lado, vida en otro, como que doble vida. Entonces, está algo relacionado. La B dice, los datos proporcionados por el diccionario, ¿desmienten al guía? No. No. Porque sí está de acuerdo. La C dice, el guía exhibe características ajenas al significado de la palabra anfibios. No. Sí. No. Pues no. Creo que sí. No, no es. Mire, No. ya vimos que el diccionario y el guía no están en desacuerdo. Ya vimos que el guía no desmiente lo del diccionario. Entonces el diccionario tampoco desmiente lo del guía. Por lo tanto, dice la etimología ratifica los conocimientos expuestos por el guía. Sí. Sí. Claro que sí, porque como le digo, el guía dice que los anfibios pasan por 2 etapas. Primero una respiración branquial, luego pulmonar. Y no es necesario que ustedes digan, eso aún no vemos en ciencias. Que basta con que le lea bien, con que usted le analice y ya podemos sacar el resultado. Y obviamente, como pasa de un lado a otro, pasa de una respiración a otra, el significado etimológico me dice eso, que pasa de una vida a otra vida. Más o menos, pasa de una etapa a otra etapa, ¿ya? Por lo tanto, es esa. Vamos con la siguiente. Dice, con base en el texto, identifique la razón por la cual la madre contó esta historia durante el almuerzo familiar. Como cada domingo Andrea y Gabriel compartían la hora del almuerzo con su madre y su padre, después de ver en la televisión programas que daban cuenta de una sociedad en la que primaba la traición y la enemistad,
La madre, angustiada al pensar que sus hijos puedan considerar tales actitudes como naturales, decide narrar una historia que le había contado cuando era niña. Veamos la historia. Hace mucho tiempo, en un hermoso reino, vivía un rey próspero y poderoso. Debido a sus responsabilidades, decide adherir a su corte a un hombre que prometió nunca fallarle y ser siempre su amigo. Es lo que prometió el hombre. El rey le entregó toda su confianza. Sin embargo, el hombre no dudó en traicionarlo al instante en que le ofrecieron piezas de oro. De este modo perdió una valiosa amistad por conseguir bienes económicos. Entonces, mire, cómo cambió toda esa confianza por unas piezas de oro. Y veamos cuál de las opciones entonces será el motivo por el que la madre contó esto. La A dice, aclarar que los cuentos y la televisión no exhiben la verdad. No. 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 Está aclarando eso, eso no es el propósito. La B dice, explicar que el rey rico nunca debió confiar en una persona sin riqueza. No. 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 No quiere explicar eso a la madre. La C dice, enseñar acerca de la necesidad de ser leales aún sobre otros intereses. Sí. Sí. Está clarito. Y la D, amenazar el almuerzo de todos y de cada uno de sus parientes. No. La C, obviamente, porque eso es lo que la madre le cuenta. A través de una historia trata de contar a sus hijos la necesidad de que sean leales, de que no traicionen la confianza, de que no engañen. Entonces, ahí está. Así que cuando usted quiera decirle a su novio que no le engañe, cuéntele esta historia. Dígale, verás, te voy a contar una historia para que veas lo que puedes perder. Vamos a la siguiente. Dice, con base en el texto identifique el enunciado que justifique la decisión del especialista. El programa periodístico de televisión Cuestionamientos presenta el tema del debate Mujeres y remuneración laboral. Posterior al cierre del mismo, un catedrático selecciona al mejor expositor en función de sus argumentos. El invitado destacado es Ramiro Díaz. Entonces, cuando diga Ramiro Díaz, él es el que está dando su opinión. Estimados invitados, ¿qué opinan sobre la remuneración desigual entre hombres y mujeres? Ramiro Díaz. Considero que las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres a nivel mundial son inaceptablemente altas. Así lo afirma la especialista en materia laboral, Rosalía Vázquez Álvarez, cuando dijo, en muchos países las mujeres tienen un nivel de educación más alto que el de los hombres y perciben salarios inferiores aun cuando trabajen en las mismas categorías. Vinicio Enríquez, señor, considero que lo último que ha mencionado no es del todo cierto, pues recuerde que la meritocracia consiste en que la persona más capacitada, es decir, la mejor, acceda a los cargos de mayor rango. Es así que, en sí, la mujer que ha estudiado igual o más que el hombre accederá a salarios iguales o mayores que él. ¿Cuál será entonces el enunciado que justifique la decisión de este especialista? O sea, la decisión para que él dé ese comentario. La A dice, persuade a los espectadores apelando a los sentimientos y emociones de inconformidad salarial de las mujeres. ¿Está tratando de persuadirles, llegando a sus sentimientos y emociones? No. No. No creo. Esta partecita que dice Ramiro Díaz, él no está tratando de persuadir. La B dice, sustenta su opinión en la definición de desigualdad salarial de Vázquez. Están dando una definición de desigualdad, Vázquez al momento que le cita, está dando una definición de desigualdad salarial. Es una definición. Se dice, fundamenta su punto de vista basándose en información dirigida a desprestigiar la confiabilidad de su oponente. ¿Está desprestigiando a su oponente? Es la D. Es la D, que dice, recurre el argumento de una experta en el tema, Rosalía Vázquez Álvarez. Él, para dar su opinión, le cita a una experta en el tema. Entonces, eso es lo que justifica su opinión. Por aquí nos estaban levantando la mano. Jocelyn, dígame. Jocelyn estaba levantando la mano. Solo se le fue, creo. Sigamos. Con base en el texto, identifique el propósito del autor. Las gentes vestidas de colores claros corren afanosas, activas, inalcanzables en medio de las carreteras. Primero me habla de la gente que va vestida y de qué manera corre. Dice, en medio de las carreteras, tranvías y trenes de la aduana, que lanzando pitadas estridentes acarrean las mercaderías desembarcadas a las bodegas del fisco.
Cargadores semidesnudos de constitución hercúlea que embarcan, aquí me está hablando de su constitución más o menos física, que embarcan y desembarcan grandes bultos atravesando a la carrera los pasadizos opuestos de los muelles, golpes incesantes del martillo clavando cajones de mercancías, gritos de los muchachos anunciando los diarios en la tarde, olor a cacao, a gas de alumbrado, a bodega repleta al lado de estanque, a sudor de una población atareada y alegre que todo lo hace a una carrera y gritando, y luz a torrentes, luz que ciega, que emborracha, que hace reír o que emboba. Entonces, ¿cuál será el propósito para que el autor diga de esa manera? Algunos se quedaron como que, ¿qué también será ya valía en lengua? No, lo podemos leer bien. ¿Qué es lo que aquí me está dando a entender el autor? ¿Cuál es el propósito para que él haya escrito eso? Dice, la dinámica cultural, social y comercial de este puerto del litoral. Podría ser. Tal vez puede ser. Puede ser. Las complejas herramientas que usaban los trabajadores del lugar. No. No. Porque solo me da una partecita, acuérdese que era lo que más abarca, y dónde deja su vestimenta, dónde deja más o menos su constitución, todo lo demás que hacían, no. La C, las variaciones de los precios de las mercaderías ofertadas en el sitio, ¿me está hablando de No. No. La D, la diversidad La D. de dialectos que se escuchaban entre los hablantes. Sí. No. Por aquí me está hablando de los dialectos que se escuchaba, que uno hablaba de una forma, el otro de otra manera. ¿Está hablando de eso? No. No. Es la A. Estoy diciendo entonces es la A. Porque sí, en la A está hablando de la dinámica cultural, social y comercial de este puerto. Ahí está diciendo cómo están vestidos, cómo son físicamente, cómo son sus relaciones también, cómo ellos incluso se dedican al comercio. Entonces, ese es el propósito del autor. Sigamos. Con base en el texto organiza la información en el esquema de llaves. Es muy parecido al anterior. Usted lo va a encontrar así como mapa conceptual o de esta manera. La poética fue escrita en el siglo IV a.C. por el filósofo estagirita Aristóteles. Cabe destacar que cuando dice poética quiere decir literatura. En este texto el filósofo señala que existen tres grandes géneros literarios. La épica, la lírica, y está aquí, y el drama. ¿Cuál me falta acá? Épica. Entonces, no sé si usted sí le ve, está un poco chiquito, pero aquí dice C. ¿Se dice? Entonces, épica es la 1C. ¿Cuál es la 1C? La C. Sí. La C. ¿Hay otra? No. No, No. no soy la única. Es la única opción. Si hubiera otra, seguimos leyendo. ¿Ya para qué vamos a seguir leyendo? Ya no hay necesidad, porque ya usted ahí le identificó muy bien y ya puede seleccionar y pasar enseguida, a menos de que ahí no haya entendido por qué le dice que los géneros literarios son épica, lírica y drama y no encuentre y se confunda y épica le haya puesto por acá. No, pero si quiere se puede seguir leyendo y después ya me está hablando de lo demás, ya me va a dar cuál es la épica que se refiere, lírica que se refiere y drama que se refiere. Y listo, y selecciona. ¿Está claro? Aquí, ¿para qué vamos a leerle el siguiente? El punto es que usted aprenda enseguida a identificar. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos lo mismo. Con base en el texto, ubique la información jerárquica en el mapa conceptual. Se considera una figura literaria a toda manipulación o alteración del lenguaje con una finalidad estética. Se clasifican en figuras de pensamiento que afectan a un enunciado completo como la ironía. Aquí está figura de pensamiento, ¿como cuál? La ironía. Ironía. Entonces, aquí, ¿cuál va? Ironía. Ironía. O sea, La B. Ironía. 1B. ¿Cuál tengo? Puede ser la A o la D. ¿Cuál descarto entonces? La B y La la B y C. la C. De significación o troncos como la metáfora. Entonces, dice significación o troncos como la metáfora. Ya me da el ejemplo metáfora, entonces, ¿aquí qué irá? Bueno, aquí Es la A. Grupos. es tronco. Poco primos. Es la A. Es un error de digitación. Aquí es tronco. ¿Ya? Entonces, aquí es 3C. ¿Dónde está 3C? En la A. La En la A. Exactamente. Y listo. Elegí la única opción que es. ¿Ya? Sigamos.
Dice, con base en el texto, identifica el propósito del autor. Aquí está ya un poco en todos estos ejercicios, yo le puse algunos variados, son varios ejercicios que estamos resolviendo y ya vienen incluidas consecuencia lógica, su razonamiento lógico, va a encontrar también algo tipo las inferencias, tipo tesis, tipo argumentos, porque como ya sabemos todo eso, entonces ahora es fácil que nosotros concluyamos de una manera lógica. Con base en el texto, identifica el propósito del autor. Conforme se van acercando al zanjón, se hace más clara la voz y el llanto de los guaguas. Los más grandecitos, al notar que se acerca la recua de mujeres, se apresuran en cumplir la recomienda de la mama y del taita. Entonces está hablando como que de los niños, ¿no? Y cogiendo cucharadas de una cosa espesa en una olla de barro tapada con hoja de col, se esfuerzan por hacerles mamar la cuchara de palo a los tiernos, que echados sobre la hierba esperan la vuelta de las madres para que les hagan probar la teta la cual se la espera 4, 6, 8 horas, el tiempo que requiere la tarea de hacienda. La faja de colores vivos tejidos por las mismas indias les inmoviliza, les hace pacientes, les aprisiona todas las angustias primeras, les amortigua los cólicos que producen las mazamorras guardadas, los mellocos y las papas fritas, y les embona en secreciones de 24 horas que fermentan y escaldan. ¿De quién está hablando aquí? De los niños, ¿no es cierto? Se habla de los niños, de los tiernos, habla de que las madres, por el hecho de que diga que se ausentan tanto tiempo, porque eso requiere su tarea. Entonces veamos cuál es el propósito del autor. La A dice, los hijos de los indígenas explotados y las condiciones de abandono y angustia que sufrían. Sí. Ya veamos, podría ser. La B dice, los rosales y los tejidos que protegían a los niños para hacer frente al clima fiero de la sierra. No. 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 No diciendo nada de eso. Entonces, solo por aquí habla cómo les tapaban nada más. La C, la bondad nutricional de la mazamorra y las papas para los pequeños que las comían. No. No. Dice en una parte pequeña, acuérdese, pero no abarca todo. La D, la importancia del seno y la leche materna en los recién nacidos para que no lloren. Sí. Sí. No. Solo Es está la A. una partecita, acuérdese, es solo una parte. ¿Qué le decía yo? Que debe buscar algo que abarque todos los puntos de los que se habla en el texto. Entonces es la A, porque está hablando, ¿no? Que los niños que lloran, que esperan a sus madres, que los más grandecitos les dan de comer. Entonces habla todas esas condiciones que ellos viven, de angustia, de abandono en el día, por lo que sus madres, padres tenían que irse a trabajar. Sigamos. Con base en el texto sociocultural, en el contexto sociocultural, identifique el enunciado que resuma el contenido del texto. Dice, hemos dado otra vuelta al sol. Has vivido 525.600 minutos. Cocinaste y lavaste los platos un domingo de mayo para que tu madre descansara en su día. Madrugaste un domingo de junio y te adelantaste a las compras para que tu padre durmiera un poco más, aunque sea una vez. Prácticamente, ¿qué me habla? O sea, en mayo, ¿qué es lo que hacemos? Un domingo, dice, y que le dejaron descansar a la mamá, ¿qué será? Día de la madre. El día de la madre. Y en el otro dice un domingo de junio y para que el papá durmiera más, el día del padre. Entonces, vamos menos las fechas con las festividades que uno tiene. El sol te quemó la espalda y la espuma del mar bañó tu piel en las vacaciones de verano. En septiembre llegaste a casa, orgulloso, el uniforme y útiles escolares de tu retoño, mientras en noviembre visitaste a quienes ya no están. Entonces, ¿aquí qué vemos? Dice que se bañó en las vacaciones de verano, pero en septiembre yo ya llegué a casa, dice, y ya tenía un uniforme y útiles escolares. ¿Qué régimen, qué región del Ecuador tiene sus clases, como dice aquí, en septiembre? La sierra. Sierra. Ya la costa tiene en otro mes. Entonces ya nos vamos enfocando de qué contexto sociocultural hablamos. Dice, mientras en noviembre visitaste a quienes ya no están, nos está hablando del día de finados, pero aún presentes y en diciembre compartiste un detalle con quienes no tienen. O sea, hablamos ya aquí de Navidad. Deseo para todos y todas un año mucho mejor, lleno de alegría, amor y paz. Feliz 2020. Veamos entonces cuál es el enunciado que va a resumir todo. En este fragmento se describen diferentes actividades que realiza un ecuatoriano, cualquier región geográfica, para cumplir con ciertas obligaciones familiares. No. No. Porque no es cualquier región geográfica, basta con este detalle de aquí. La B dice, el texto recoge tradiciones culturales ecuatorianas
específicamente en la Sierra y Amazonía asociadas a la familia, ocio y creencias religiosas en un lapso de un año? No. Sí, Podría. puede ser. Puede ser, ya veamos también la D. La C dice, en este fragmento se detalla un conjunto de actividades que cumplen los ecuatorianos, específicamente de la costa y de la sierra, para cumplir con las tradiciones. No. 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 Costa no empieza clases en septiembre, no van a tener su uniforme y útiles escolares ahí después de haber venido de vacaciones, eso hacemos los de la sierra. La D dice, el texto muestra la escala de valores asociados al uso del tiempo libre en la costa, para ello destaca diferentes actividades que se hacen a lo largo de un año. No. No. No, La Por B. el pequeño La detalle B. de septiembre que vengo del verano y la después B. tengo clases, es la B. Porque ahí me está hablando, eso hacen en la Sierra de la Amazonía. Todas las demás actividades tenemos en todas las regiones, pero ese pequeño detalle del régimen escolar es distinto. Entonces yo me voy por la B. Muy bien, sigamos. Con base en la información, identifique el enunciado que da cuenta de la situación de las lenguas indígenas en Sudamérica. En el territorio suramericano conviven diferentes lenguas, donde se evidencia que el español y el portugués ocupan mayor espacio dentro del mapa. ¿Qué me dice? El español está en amarillo, el portugués en verde, y sí, es donde los colores que más resaltan en el mapa. Por lo que se puede concluir que estas lenguas tienen mayor uso dentro de los países en comparación con las autóctonas. Las otras, mire, tienen poquitito, así ciertas partecitas nomás. Entonces veamos cuál será el enunciado que va a resumir todo esto, todo lo anterior. La dice, las lenguas indígenas son variadas, pero se encuentran en desventaja frente a los idiomas traídos por los colonizadores. Sí, puede ser. La lengua quechua es casi tan popular como el español y el portugués, pues se habla en más de 3 países. No. No, No. No es mucho, no es tan popular. Mire la diferencia. Quechua no se le ve mucho. La C dice, la diversidad lingüística puede evidenciarse en cada país, pues en casi todos ellos se habla más de una lengua. Podría ser. puede ser. Veamos la D. Las lenguas nativas guardan equilibrio con las lenguas foráneas debido a que en los países se evidencia más de un idioma. No. Lo que se No, evidencia porque hay más. equilibrio. Porque esto me dice que el que más se ve es español y portugués y el mapa también. Por lo tanto, ¿cuál es la opción? La C dice la diversidad lingüística puede evidenciarse en cada país, pues en casi todos ellos se habla más de una lengua. Pero en cambio Sí. la dice las lenguas indígenas son variadas, pero se encuentran en desventaja frente a los idiomas traídos por los colonizadores. Es la Para mí es la A. Es la, porque también aquí me está diciendo Ah, del español y del portugués, que son las que ocupan mayor espacio dentro del mapa. Entonces, es la opción a la respuesta correcta. Listo. ¿Ya? Sigamos. Con base en el caso, identifique el enunciado con el que Luisa debe iniciar su clase para generar empatía con los estudiantes. También vamos a ver ciertos ejercicios donde debemos analizar qué es lo que está hablando, con qué grupos está hablando y cómo se está expresando la persona. Y eso es algo lógico, nada más a leerlo. Luisa es maestra de arte en una escuela primaria. La edad promedio de los niños con los que normalmente trabaja es 5 años, entonces tengamos en cuenta esto. Para esta semana ha planificado que sus estudiantes realicen varias figuras de animales con la técnica de hacer pliegues de papel origami. La consecución de esta tarea requiere que los niños sigan una serie de instrucciones, por lo que debe emplear un vocabulario claro y preciso con la finalidad de generar empatía en la clase y llevar a término la tarea. Esto Es la A. es la A. Ya una le leyeron muy bien, claro, y dice, buenos días chicos, el día de hoy vamos a elaborar unas chéveres figuritas de animalitos doblando papel de colores. ¿Eso le va a entender un niño? Sí. Claro que le va a entender, y veamos las otras. La B dice, y es la. ahora les explicaré los beneficios pedagógicos que van a adquirir a través del arte de doblar papel o plegarlo. ¿Un niño le va a No. entender esto de beneficio pedagógico? No, El niño en casa le va a hacer. Mucho para un niño de ese edad. Exacto. La C dice, niños y niñas, vamos a desarrollar un proyecto didáctico que consiste en crear varios sujetos de papel bidimensionales y tridimensionales. No, No. pero No. hasta aquí me va a hacer caso y chao. no es la U. La D, buenos días estudiantes. La planificación de este módulo señala que desarrollaremos una serie de figuras con la técnica de la papiroflexia. Pero No. No. No,
Yo sé que es papiroflexia. Ajá, ni un adulto, peor un niño. Entonces, al niño, obvio, tiene que introducir la clase y generar empatía de una manera divertida y que ellos se animen y que les llame la atención. Imagínense un niño de 5 años, sigamos. Con base en el texto, ubiquen información en el esquema evidenciando las coincidencias climáticas y gráficas con las 4 regiones del país. Y ahora, yo que no tengo ni idea de mi Ecuador, de mi país, lo que pasa, no importa, aquí todo le está leyendo el texto, no hay necesidad de que sepas y por ahí no sabemos. El territorio ecuatoriano se divide en 4 regiones claramente diferenciadas, tanto geográficamente como por sus características climáticas, costumbres y prácticas culturales, paisajes, entre otros. Aquí tengo las 4. ¿Cuál es la región insular? Ni idea. Galápagos. Galápagos. La región se caracteriza por su riqueza hídrica y su clima cálido. Entonces veamos en cuál de estos está. A ver, me ubico en riqueza hídrica, puede ser la B, la C o la A. Pero dice también por su clima cálido. Entonces, clima cálido está entre la B y la A. Entonces veamos. Esta va a estar entre B o A. ¿Qué más dice? Rasgos que comparte con la región amazónica. Entonces ya vemos que entre la B y la A va a estar la costa y la región amazónica, porque ahí está que comparte esos rasgos. Dice, aunque esta última no cuenta con una salida al océano, que sí posee la región costa insular. Entonces, ¿dónde está océano? ¿Está en la B? ¿En la A está océano? No. Entonces, ¿aquí en la B qué va? No. Costa. Ya me perdí. La costa. Costa, la costa es el número 4, entonces va a estar 4B. ¿Cuál es 4B? La. La. Descartadas todas las demás. Ya más. No. Ay, no, pero hagamos todo lo demás para ver si es cierto, quiero estar seguro. Puede hacerlo. ¿Qué decía acá? Estábamos entre esas 2 opciones, ¿no es cierto? Decíamos que aquí era costa y acá Amazonía, entonces aquí va 2A. La región sierra también presenta una interesante riqueza hídrica, además de un complejo sistema montañoso. ¿Dónde está? Ver, riqueza hídrica. ¿Cuál me queda? Con riqueza hídrica solo la C. Entonces, ¿aquí qué iría? 3 de la sierra, porque aquí me está diciendo. Y además de un sistema montañoso, ahí está también diversos volcanes. Y ya, por lo tanto, la última, ¿cuál va a ser aquí? La 1. La 1. Y listo. Sí, está claro. Sí. Si esto es facilito, solo es unir con líneas. Y usted tiene que ir viendo el texto, nada más. Vamos con la siguiente. Con base en el texto, identifique la razón por la cual la madre contó esta historia durante el almuerzo familiar. Es algo muy parecido, nosotros ya lo vimos, ¿no es cierto? Solo que en estas preguntas, mire, aquí usted está en la 388, la 506, la 897, y ya vimos hace un rato otra más. Llega a lo mismo, o sea, la historia es muy parecida, solo que le va a cambiar. En unos dirá la tía a sus sobrinos, la madre a los hijos, creo que era la profesora a los estudiantes, pero es lo mismo, solo distractores para que usted se confunda. Durante una reunión familiar, Gabriela presenció que 2 de sus sobrinos se peleaban. Preocupada por que algo pueda pasar entre sus hijos, decide contar una historia. Dice, en un reino lejano, un viejo rey que poseía poder y riqueza, como principal colaborador a un conocido que desde siempre le expresó aprecio y lealtad. A pesar de ello, ante el ofrecimiento de dinero, traiciona al rey. La adquisición de una gran fortuna le costó una importante amistad. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. La D. La D. La D. Exactamente, igual le quiere enseñar acerca de la necesidad de ser leales aún sobre otros intereses. No sé, por ahí me sale que alguien que está levantando la mano, Jocelyn, y hace un ratito me salió otra persona. ¿No? Yo pero le planteé mal, perdón. Ah, ya. Cristian también estaba levantando la mano. Se fue. Se fue. Vamos con la siguiente. Con base en el texto, elija las acciones que Eliana debe emplear. Ya no leo más. En su discurso para persuadir a sus estudiantes sobre la incidencia en el aumento de residuos contaminantes por plástico. Eliana, docente de química, debe construir un discurso para sus estudiantes sobre el incremento de la producción global de residuos contaminantes por plásticos de un solo uso.
El enfoque de su exposición oral es llamar la atención sobre el aumento en el consumo de envases de polietileno, poliéster, polipropileno y cloruro de polivinilo. Para la docente, este aumento se debe a las características que ofrecen estos recipientes: flexibilidad, durabilidad, ligereza y bajo precio. El objetivo de su intervención es demostrar que el incremento en la producción de plásticos ha incidido en el aumento de residuos contaminantes por plástico de forma dramática. Entonces, ¿cuáles serán las acciones que ella debe utilizar para llegar a lo que ella necesita? Un discurso sobre el incremento de la producción global de residuos contaminantes. Veamos. La 1 dice: establecer un comparativo que permita apreciar los niveles de contaminación actual por residuos de plástico en relación con la producción de los envases plásticos. ¿Le puede servir? Sí, sí le va a servir. La 2 dice: aclarar los significados de los tecnicismos polietileno, poliéster, polipropileno y fluoruro de polivinilo para que los receptores entiendan cada término. ¿Para qué queremos? No. No. ¿Cuál se descarta ya? La C y la D. Ahí. La 3 dice: describir las características, flexibilidad, durabilidad, ligereza y bajo precio que ofrecen los recipientes de plástico como causa del incremento de la producción. ¿Queremos eso? No. 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 Dice: mostrar los datos estadísticos recientes de consumo de envases de un solo uso hechos de polietileno, poliéster, etcétera. Sí, eso es lo que necesito, porque ella lo que quiere es que ellos entiendan el incremento de plásticos. Entonces, eso yo lo hago con la ayuda de la 1 y la 4. Entonces, la respuesta correcta es la B. La B. Continuemos. Con base en el caso, seleccione las opiniones que se ajustan al requerimiento de Renata. Renata trabaja para una conocida app que recoge opiniones de usuarios para calificar distintos turísticos. Destinos debe ser aquí. Esta semana el destino turístico es Galápagos. Debido a su rol de editora jefe, debe seleccionar la postura de un usuario que promueva la visita a este hermoso lugar. Que promueva la visita. Y que cumpla con normas mínimas de producción textual para la publicación, o sea, que sea coherente, que tenga sentido, que tenga cohesión, que esté bien redactado. La 1. El paradisíaco archipiélago de las Galápagos es un conjunto de grandes islas volcánicas, islas pequeñas y ricas de islotes. Está ubicado a 1000 kilómetros de la costa continental de la República del Ecuador. Usted, al leer eso, ¿le va a promover la visita a este hermoso lugar? No. No. Porque está más como que una exposición. La 2 dice: visita este hermoso paraje, pues en ningún otro lugar del mundo puedes fotografiar a pocos centímetros de distancia a un león marino, una iguana o a un piquero sin que se inmute por tu presencia. Sí. Sí. Sí va a promover, a uno le va a dar ganas. La 3 dice: debido a las grandes distancias que existen entre unas islas con otras, el barco se torna en el principal método de movilización para observar los paisajes que ofrecen las Islas Galápagos. No. No. Solo como que está informando algo. La 4, quien sepa bucear y quiera vivir una experiencia única, tiene que ir a Galápagos porque sus fondos marinos son espectaculares con miles de peces que pertenecen a la fauna más impresionante del planeta. Sí. Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Si la B ya le tachamos. No, la B, perdón. Ya, listo, vamos. Lo bueno es que están atentos, aunque se equivoque, por ahí otros ni están. Con base en el texto, identifique el enunciado que denota la influencia de Grecia en la cultura occidental. Veamos qué nos dice el texto. Grecia ha dejado un gran legado en la cultura occidental, especialmente en el léxico español. Su mitología se nos ha transmitido de igual forma y pervive en nuestra lengua. Por ejemplo, cuando alguien dice: no seas la manzana de la discordia, se refiere al episodio en que la diosa de la discordia, Eris, arroja una manzana de oro con una inscripción que reza: para la más bella. 3 diosas la pretenden y al no ponerse de acuerdo, Zeus llama al mortal Paris para que decida. Si escoge a Hera, le recompensará con el poder, Atenea le promete la inteligencia y Afrodita le ofrece el amor de Helena. Paris favorece a Afrodita y viaja hacia Esparta para llevarse a Helena, provocando la guerra de Troya. Por esta razón, decir la manzana de la discordia significa provocar un conflicto donde antes reinaba la calma. Entonces veamos qué es lo que denota, qué me da a entender la influencia que Grecia tuvo en la cultura occidental. La A dice:
La lengua es un vehículo que ha transmitido un conjunto de conocimientos, entre ellos la mitología griega. No. ¿Será que esa es la influencia que Grecia tuvo en la cultura occidental? No. No, No. porque no está transmitiendo eso. La B dice, el mito griego de la manzana de la discordia refleja el poder que los dioses tienen sobre los mortales. No. 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 Viendo la cultura. La cultura griega ha marcado nuestra forma de expresión y ha heredado una gran cantidad de léxico. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. El mito de la manzana Puede de ser. la discordia refleja el conflicto de tres diosas por poseer el premio de la más bella. No, es No. No, eso sí. La C. Eso Eso sí. es la influencia que Grecia ha tenido, que muchas formas de expresión las tenemos y muchas veces hemos utilizado también esa expresión, ¿no? O sea, es la manzana de la discordia, sigamos. Con base en el caso, identifique la forma con la que Liana debe construir la introducción de su discurso. Para participar en el modelo de Naciones Unidas de una prestigiosa institución educativa, los estudiantes deben elaborar un discurso con el tema pobreza infantil y derechos humanos. Eliana participará en el modelo y ha decidido iniciar su intervención mencionando la perspectiva desde donde va a entender el concepto, de pobreza infantil para de esta forma determinar la relación con este término con los derechos humanos. ¿Qué quiere ella y con qué quiere iniciar su intervención? Mencionando el concepto de la pobreza infantil. Entonces veamos cuál es la forma que a ella se le adecua más a su requerimiento. En el área rural, la pobreza infantil disminuyó del 69 al 45%, sin embargo en las urbes el 22% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares de situación de pobreza. ¿Me está dando ahí el concepto? No. No. A ver, la pobreza infantil es la privación que padece el cumplimiento de sus derechos, salud, educación, información, nutrición adecuada, acceso al agua, saneamiento y vivienda. Sí. Sí. Mira, aquí Puede ser. Puede ser. pobreza infantil. La C, según el INE, la pobreza en niños, niñas y adolescentes en Ecuador, medida por los ingresos económicos del hogar, ha descendido entre el 2006 y el 2016 del 47 al 30%. No. No. Lo mismo que la A. Un estudio reciente, Bueno, algo parecido. los niños y las niñas que viven en pobreza sufren privación de recursos. No, ¿por qué? Porque me está dando más bien una cifra. La B. Es la La B. B. Es la B. Pues a ver. La B. La B, porque ahí me está diciendo que con eso ella quiere iniciar. Y arriba clarito ella dice que quiere iniciar dando a entender el concepto de pobreza infantil. Entonces, les de ese argumento de concepto. Con base en el caso, identifique el postulado acorde al análisis de las fuentes. El profesor de física de Martín explicó que el Sol, pese a ser el cuerpo celeste más grande del sistema solar, es una estrella que no cuenta con una gran masa en relación a otras estrellas. Dice que no cuenta el Sol con eso. Se entiende por masa a la magnitud física, que expresa la cantidad de la materia. Martín está interesado en saber más sobre el universo, por lo que investiga en una página dedicada a su estudio, y en esta se explica que los agujeros negros son el fantasma de una estrella que agotó su energía. Sin embargo, no todas acaban convertidas en uno. Ese es un destino reservado solo para las estrellas con gran magnitud física. Solo las que tienen esa magnitud física podrán tener el destino de convertirse en un agujero. Es la La ¿Cuál? La A. La A. El resto, seguro. No. Sí. Seguro. Sí, es la A. Sí. Es la A. Veamos a ver las otras para irlas descartando. La B dice, la masa carece de influencia en la transformación de un agujero negro. No. No, porque mismo dice que la masa es importante. Exactamente. La C, la masa permite a todo cuerpo celeste convertirse en un agujero negro. No. No. O sea, en realidad sí, eso dice, pues que la masa permite, sí es esta partecita, un poquito, Pero nada no más. habla de eso. No pero- tiene relación. Sí, pero dice que no todos. Exactamente, eso, no todos, entonces ese es el detalle. El Sol está condenado inevitablemente a convertirse en un agujero negro. No. No. No, porque en lo primero dice que no es tan grande como otros cuerpos. Y que tampoco tiene Magnitud física. magnitud física. Entonces, Magnitud es porque carece de las condiciones para transformarse en un agujero negro. Digamos, dice, con base en el texto, relaciona la información con la estructura de un mapa mental.
Entonces, es cuestión de que yo le vaya analizando y que yo pueda hacer la estructura de un mapa mental. Dice, el capitalismo es un sistema económico y social basado en la privatización de los medios de producción. En este sistema, el mercado sirve como mecanismo para asignar los escasos recursos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. ¿De qué me está hablando entonces todo el texto? ¿De qué me está hablando? El capitalismo. El capitalismo, si yo me pongo a hacer un mapa, el capitalismo estará como idea vínculo dependiente, idea vínculo prioritario o como el foco temático. Foco temático. Foco temático. Como foco temático. Entonces es la 1C. ¿Cuál es? La B. La B. La B. La única que hay. Descartadas. Pero vamos a leerles rapidito. Dice, en este marco, los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El trabajo se proporciona a cambios de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que son dueñas de los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. El aumento del capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. Cabe resaltar que la acumulación de riqueza está asociada a 4 principios básicos: defensa de los derechos individuales, libertad de empresa, mercado competitivo y 4 múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger. Entonces, ¿de qué es lo que me está hablando como una idea vínculo dependiente o como una idea vínculo prioritario? Me habla de salario y capital. Al momento que me habla aquí de trabajo, que es algo que se menciona muchísimo, de la acumulación de la riqueza o de trabajo, se está refiriendo entonces a uno de estos dos términos. Pero ¿cuál es al que yo como que le desgloso más? ¿Cuál es a la idea que yo no solo le nombro, sino que les quiero sacar algo más? ¿Cuál es? El dinero. Capital. Sí, el capital. O sea, esta me habla como una idea vínculo prioritario, que sería 3B. ¿Por qué? Porque yo le estoy hablando al capital y a algo más. No digo solo algo puntual, pero en salario sí me habla de algo un poco más puntual. Y al momento que usted elija esto y se ponga a hacer un mapa conceptual, usted va a tener mucha información como para hablar de capital, porque me habla por aquí de capital, me habla de la distribución y acumulación de riqueza y todo eso es el capital. Sigamos. Con base en el caso, identifique la opinión que se ajuste a los requerimientos del docente. En una popular red social asociada a la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que se requiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. ¿Cuál de esas será entonces la opinión que se ajuste a lo que el docente está pidiendo? ¿Cuál será? A ver, leamos. Léale y dígame, ¿cuál será? La B. ¿Seguros? Sí. La B, sí. Podría ser la B. La B. Exactamente. Es la B. ¿Por qué? Sí es la B, pero dígame por qué. Porque ahí mismo dice que quiere reducir el consumo de la carne. Antes, pero no. Ya, exactamente, porque me está hablando, ¿no? Que reduzca el consumo de aquellos alimentos que están provocando ese efecto invernadero, ese incremento de gases, ¿ya? Sigamos. Con base en el texto, organice la información en el esquema, igual que los anteriores. Cuando los discursos no cumplen con su objetivo, se debe a varios factores. Entra las desviaciones del discurso. Dentro de estas complicaciones que se denominan desviaciones del discurso, tenemos la ambigüedad, que ya está aquí, que es toda palabra o frase que puede ser entendida en más de una forma. Entonces, ¿aquí qué va? Como Es la concepto B. de ambigüedad. La 1, que es entendible en varias formas. ¿Cuál es 1B? Está entre la B y la C, por lo tanto, yo descarto La las B. dos, ¿ya? Es la B. ¿Es la? ¿Cuál? B. La B. B. La B. La B. La B ya descartamos, pues, chicos. B.
La B. Veamos, de La B. dice, la contradicción es una figura en la que el hablante opone lo dicho a algo mencionado con anterioridad. Aquí ya me da el significado, entonces aquí ¿qué dice que es? La contradicción, o sea, aquí va 2. Uno B, ¿cuál es? La B. La B. La B. La B. En estos ni deben equivocarse. Yo en estos no admito que se hayan equivocado. Si no, imagínense, o sea, significa que ni leyeron, si solo es leer. Peor fuera, ¿no? Que nos digan, arme su propio mapa mental. De pronto ahí no saben qué es contradicción, qué es ambigüedad, qué es falacia, a pesar de que ya les hemos dado. Sigamos. Con base en el texto, identifique el enunciado que explique el fenómeno descrito. Manuel, quichua hablante, de la comunidad de Cotopaxi, necesita un certificado de un inmueble, por lo que se dirige al registro de la propiedad. En cuanto lo atienden, la comunicación se dificulta porque Manuel no domina el español, lengua oficial del Ecuador, y debido a esto, él no puede realizar su trámite. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, veamos. ¿Qué es lo que explica el fenómeno descrito aquí? La A dice, las entidades públicas y privadas deben atender en el idioma oficial del Ecuador. Ese es el fenómeno que se da aquí. Sí, No. no, pero No. No, o sea, está pasando eso, pero no es el fenómeno que digan, o que deben atender y que es un problema o algo así. La B dice, la enseñanza del español en las comunidades es deficiente. Sí. No. No. puede ser. Es La la C, C. el quichua C, La C. las legales en español. Sí, es la C. La C. Sí. Sí, sale sí. Los quichuahablantes, debido al desinterés, no contratan a intérpretes. No. No, No. No. es la C. La C. Entonces, entre la B y la C, ¿quién da más? La C. Es la C. La C. Ok. Digo la B. La B. La C. La B. Es la C. La C. Aquí en la B me dice que la enseñanza del español en las comunidades indígenas es deficiente. Y claro, aquí dice que Manuel no domina el español, entonces no es un idioma que ellos puedan dominar, lo que sea eficiente, sino que tienen problemas para comunicarse. Pero la C será el fenómeno que dice el quichua está en desventaja, pues todos los trámites legales se hacen en español. No, porque ese no es el fenómeno que aquí se está. Exactamente, es la B, porque ahí se ve claramente que el idioma es deficiente y ellos no lo aprenden bien. Sigamos, tenemos otro de los mismos. A ver, ¿cuál es la opción? Lean ahí rapidito. ¿Cuál es? ¿Cuánto nos falta? Es la C. ¿Cuál? La C. La C. Sí, es la C. ¿Seguros? Sí, porque ahí mismo dicen de metáfora esteopo, algo así decía en la pregunta. Sí, es la C. Sí, es la C. Estar seguros. Si yo les digo seguros, deben decirme sí. ¿Ya? Y me dan sus razones. Exactamente. Es la C. Listo. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. ¿Cuánto me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya no me falta mucho. ¿Quieren acabar rapidito? Dicen no. Sí, pues Rapidito, rapidito. No, de una. si no se llevan de tarea. Okay. Dice, con base en el caso, identifique el enunciado que debe utilizar Aníbal. Ana, debido a constantes dolores de estómago, piensa que puede tener gastritis, por lo que acude donde su médico de cabecera. Aníbal, ambos tienen una muy buena relación de amistad y confianza. Aníbal, tras observar los exámenes, comunica los resultados a su amiga, teniendo en cuenta que ella no es experta en el área de medicina. Entonces, verán que es su amiga y que ella no es experta. Entonces, veamos cómo Aníbal, que es su amigo y también su médico de cabecera, le debe dar el diagnóstico a su amigo. Dice, doña Ana, su patología se ha identificado como una gastritis crónica. ¿Esto requerirá de tratamiento farmacológico? No. No. Profe, es la C. Eso antes La B. va a decir, doña La C. A ver, la B dice, querida Anita, te digo que tienes un cuadro de gastritis y vamos a tratarte con medicamentos para que te cures. No. No, Es la C. Seguro. es A la ver, C. Es la C. Es la C.
Tengo que decirte que tus dolores de pancita son causados por una gastritis y con pastillas quedarás nuevita. Le está diciendo a una niña. Eso yo lo veo como para una niña. No. No. La C. La D. Es la B. Es la B. Es la B. Es la B. Es una relación de amistad y confianza. Entonces, si él es doctor, imagínense más o menos ya la edad que también debe tener Anita. Ana, los resultados de tu patología muestran que tienes inflamada la mucosa gástrica. ¿Se te tratará con fármacos? Es la B. No. Muy bien. Es la B. La B. La B. La B. La B, querida Anita, te informo que tienes un cuadro de gastritis y vamos a tratarte con medicamentos para que te cures. Ahí se ve la amistad, la confianza que tienen y también está entendible para que ella pueda entender. Valga la redundancia. Con base en el caso, dice, identifique el enunciado que exprese la intención de la frase marcada en negrita. Cristina observa que su hermana va a salir de la casa y le recomienda, ponte las pilas, que en la calle la inseguridad y el peligro abundan. ¿Cuál será la respuesta? Ponte las pilas. ¿Cuál de estos expresa lo que La. Exacto, porque aquí dice cierra bien antes de salir debido a la inseguridad, que cierre bien la casa, no le está diciendo, le dice más bien de lo que va a estar en la calle, que debe tener abundante energía, a eso no se refiere el ponte las pilas y que existe una cantidad de peligro en la calle, sí, pero la hace, es lo que se relaciona porque el ponte las pilas se refiere a que tenga atención en la calle. Digamos. Con base en el texto identifique la contradicción del discurso. Nos interesa que la nación prospere, que absolutamente todos sus habitantes sin distinción sean prósperos y felices. El pueblo es de ustedes, somos todos, y para lograr este objetivo anhelado seguiremos una regla. La regla, comprar productos locales. Esto nos impulsará exponencialmente hasta la línea de meta, meta que lograremos todos los habitantes de esta ciudad al abrir nuestras puertas al producto internacional. Para eso es necesario trabajar sin descanso de ahora en adelante, así que manos a la obra, debemos estar unidos. ¿Cuál es la contradicción que se está dando aquí? Que eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Cuál es la contradicción? Internacional. La C. Exacto, porque la dice, para llegar juntos a la meta, es necesario trabajar sin descanso, en ningún momento se contradice. La nación prosperará impulsada por un pueblo feliz sin distinción, no se está contradiciendo. La D dice, la línea de meta solo se logrará con la unión y el trabajo arduo, no se está contradiciendo, pero la C sí, porque que van a comprar La C. locales y abajo que van a abrir las puertas al producto internacional. Entonces, esa es la contradicción que se está dando. Sigamos. Relaciona el tipo de periódico con sus características. Es algo parecido a lo anterior, pero es lo mismo, que yo vaya leyéndole. Dice, nos interesa que la nación prospere, que absolutamente todos sus habitantes, sin distinción, sean prósperos y felices. El pueblo de ustedes somos todos. Déjenme ver. El de acá, esta está mal puesta la parte. No, entonces esta no podemos hacer porque no está la parte de aquí escrita. En la siguiente clase les coloco bien. Es la B. Sin leer, vamos, con base en la información identifique la finalidad de Marta al emplear la frase del abuelo. La familia de Marta organiza un viaje para visitar a su madre. Como es su costumbre, cada año los hijos de Marta ya son adolescentes, por lo que modifica ciertos aspectos económicos del viaje y comunica los cambios a sus hijos con las siguientes palabras. Es muy importante para mí contar con su ayuda para viajar a casa de mi madre. Por esto, una parte del pasaje la cancelarán ustedes. Sé que puede generarles incomodidad, ya que tendrán que apoyarme con una parte del dinero de su colación, pero será también una lección para su futuro. Nunca se olviden el refrán que dice su abuelo: conserva pan para mayo y leña para abril, porque no sabes qué tiempo ha de venir. Ustedes verán lo gratificante que será aportar para este viaje tan importante para nuestra familia. Entonces, ¿cuál es la finalidad por la cual Marta ocupó esto? ¿Seguros? Sí. Exactamente. Sí. Eso es lo que le está diciendo en eso, que guarde en este momento para que cuando vengan otros tiempos, no sabemos, sean buenos, sean malos, ellos puedan tener ahorrado un poco. Sigamos. Con base en el texto, identifique el enunciado que emplea un lenguaje adecuado para el destinatario al que se dirige. Es algo parecido a lo del doctor, a lo de los niños de origami. Un grupo de astrónomos acaba de descubrir un nuevo planeta que podría albergar vida. El Departamento de Comunicación del instituto en el que trabaja debe redactar un comunicado sobre el hecho para la prensa. La dice,
En uno de los exoplanetas de una estrella semejante al Sol se detectó una superficie rocosa donde existe la posibilidad de hallar formas de vida unicelulares. ¿Será como para la prensa, como para que cualquier persona que lea lo entienda? No. 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 La B dice, en un planeta que se encuentra rodeando a una estrella semejante al Sol, se ha develado la posibilidad de existir. Sí. Sí. Podría ser. Sí, podría. Podría ser. Veamos. La C, una estrella de la zona de habitabilidad con niveles de masa gravitacional inferiores al promedio, posee un planeta extrasolar con propiedades para la vida. No. 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 Es la B. Y la D dice, una estrella que se encuentra lejísimo de aquí. Es la B. Descubre algo interesantísimo. No, así tan coloquial no lo van a escribir en la prensa. A ver. Es la B, muy bien. Por ahí algunos veo que ya se han vuelto a meter en las cobijas y acostados, creo que están atendiendo. Vamos, dice, identifique la consecuencia lógica. En un país se establecieron aranceles para algunos objetos importados. A pesar de los intentos de fomentar la producción nacional, se continúan importando celulares de todo tipo, incluidos los de última tecnología. Por lo tanto, ¿cuál será la consecuencia lógica después de leer esto? A, dice, probablemente los celulares importados pagan aranceles. La B, los aranceles se aplicarán para los celulares. C, los aranceles no se aplicarán a los celulares. O D, quizá ese país reduzca los aranceles para los celulares. ¿Qué será? No. Tal vez. La B. No. La A, ¿por qué? Porque dice que se va a aplicar para algunos objetos importados. Exacto, dice Pero no dice que. que los celulares... Pero no dice específicamente. Ajá, no está especificando bien, entonces, muy bien, es la A. Listo. Porque no me está dando de una manera certera qué mismo pasa con los celulares, sino que ya por el hecho de que algunos objetos se han importado y los celulares se importen, entonces uno puede asumir que probablemente estén pagando aranceles. Listo, chicos. Hemos terminado. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Eso, ahí se acomódense en la silla, desperécense, respiren. Hemos resuelto ¿cuántos ejercicios? ¿Alguien tiene la cuenta? ¿Los de ahora? Unos 20. Unos 20. ¿Cuántos serán? A ver. Más. Unos 25. Más de 35. 35 o 30. Unos 30. 30 o sí, 30. Fueron 40 ejercicios que resolvimos ahora. Muy por ahí tienen 30 anotados. Esos 10 se durmió de seguro. Son 40. ¿Sí? Muy bien. Sí, por eso está aburrido. Aburrido, sí, se nota. Bueno, chicos, entonces ya tienen ahí los ejercicios para que ustedes puedan tener sus apuntes, para que vayan pasando también en el cuaderno, para que ustedes vayan igual tomando todo eso en cuenta para sus exámenes. Acuérdense, como yo les decía, cuando vayan a pasar a su cuaderno, cuando transcriban, no lo hagan solo viendo cuál es y yo le copio, sino entendiendo, aprendiendo, leyendo bien y usted mismo vuelva a resolver, ¿ya? Eso es todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.